Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un libro fascinante que para muchos es una de las mejores novelas escritas en México y poco conocida y que tiene detrás de sí una historia relativamente oscura que también vamos a analizar hoy en el canal. Estamos hablando nada más y nada menos que Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que pues como todo mundo sabe es una novela que para muchos promueve incluso el realismo mágico, que para muchos representa lo mejor que escribió Elena Garro y para muchos representa también gran parte de la personalidad de Elena Garro, que al final le costaría un veto de México y también un veto por parte de las editoriales. Y bueno, no podemos dejar a un lado que pues este libro tiene mucho que ver con la relación que tuvo muy cercana, evidentemente fueron esposos, con Octavio Paz. Y vamos a comenzar, pero antes me gustaría que me regalara un like, no le cuesta nada, simplemente tiene que aplastar el botoncito de hacia arriba, me gustaría que se suscribiera y me gustaría que me dejara un comentario hablándome de qué libros quiere que comentemos en el canal. Pero bueno, empecemos pues con doña Elena Garro. Eh, Como todos sabemos, Elena Garro pues nació en Puebla. Nació básicamente el 11 de diciembre de 1916, prácticamente a la mitad de la Revolución Mexicana, y sin duda eso influyó muchísimo en su escritura. Tiene un cierto parecido a la obra de Juan Rulfo, incluso Juan Rulfo era 2 años mayor, pero vamos a decir que prácticamente los dos nacieron a la mitad de la Revolución Mexicana. Y Elena Garro, como les decía, nació en Puebla, pero debido al exceso de violencia que se presentó en ese estado, tuvo que moverse del estado de Puebla hacia Guerrero. Básicamente estuvo moviéndose debido a estos movimientos revolucionarios tan complicados que hubieron en México. Y digamos que dentro de estos movimientos pues, les tocó el final de la revolución, y cuando ella ya estaba muchísimo más grande, pues le tocó gran parte de la Revolución Cristera, que es un movimiento muy importante y que define gran parte de la historia de México y de la historia personal de Elena Garro. Miren, después de que vivió ya en el último periodo de su vida en el estado de Guerrero, se mudó a la Ciudad de México, en donde estudió literatura, coreografía y teatro, y básicamente eso marcaría gran parte de su vida como escritora. Dentro del mundo de la literatura, ella que se fue a mediados de los años 30 a la Ciudad de México, pues le tocó conocer, aparte de los contemporáneos, le tocó formar parte de las escuelas de teatro de la UNAM, le tocó formar parte de las escuelas de coreografía. Y pues digamos que en ese ambiente en el que se desarrollaba, en el que estaba estudiando literatura, pues conoció a un joven que se llamaba Octavio Paz, y pues se casaron. Luego, a mediados de los años 30, y a mediados de los años 30, después de casarse, se fueron primero a vivir a Nueva York. Después de vivir a Nueva York se fueron, digamos, de luna de miel a París. Luego estuvieron en un congreso en Valencia, que fue el congreso de escritores y artistas en contra del fascismo, y pues ahí le tocó conocer a Elena Garro a gran parte de la intelectualidad mundial. Sé que estuvo ahí con Huidobro, sé que estuvo ahí con César Vallejo, gran parte de los poetas de la generación del 27 formaron parte de este congreso. Y pues nada, digamos que a partir de ese momento, pues Elena Garro comienza a escribir una de las obras más importantes de su vida, seguramente la más importante, que es Los recuerdos del porvenir, esta joyita que tenemos aquí a la mano, y que sin duda pues nos representa una obra muy peculiar. Ahorita les vamos a explicar básicamente por qué. Miren, pues el libro está dividido en dos partes. La primera parte cuenta sobre pues la vida en Ixtepec, en este pueblo en donde Francisco Rosas, un general, es el encargado de gobierno. Digamos que eso es parte del fenómeno revolucionario. Y nos habla de esta relación tan peculiar que tiene Francisco Rosas junto con otro personaje fundamental que es Julia, que pareciera ser también pues que remite un poco a la estructura esta de la mujer deseada y la violencia que se desarrolla por parte de una mujer. La segunda parte del libro pues nos habla un poco sobre el estado
pues en decadencia que va entrando el general Rosas a partir del fenómeno de los celos que ya está presentado en el primer capítulo y de la llegada de pues de un extranjero que digamos que empeora las cosas y pues sí, digamos que dentro de este fenómeno de la historia podríamos decir que Elena Garro nos presenta un estado no civil sino un estado militar dirigido por un ex revolucionario y nos habla de los excesos que se cometían por parte de este fenómeno, que esto también implica un poco la personalidad de Elena Garro, porque pues Elena Garro siempre fue una persona, tanto como periodista como dramaturga, que siempre tuvo este fenómeno de la queja, digamos, siempre tuvo esta peculiaridad de hacer evidente los estados de violencia. Digamos que los recuerdos del porvenir, más allá de la historia del pueblo, nos hacen evidentes los fenómenos relacionados pues con la violencia cometida por parte de los militares. También por otro lado, vale la pena mencionar que dentro de este fenómeno las cosas se vuelven muy violentas en el segundo tomo la segunda parte del libro, este fenómeno de la violencia, de los celos, termina pues aplastando incluso a todas las personalidades que viven en el pueblo, a las personas que hacen teatro, pues a la iglesia y así se va, digamos que va terminando como autodestruyéndose formalmente esta personalidad tan fuerte. Y pues sí, creo que es una novela que vale la pena mencionar que Octavio Paz consideraba que era una de las mejores novelas escritas en español. Para muchos el tema del realismo mágico está muy presente, el realismo mágico que muchas personas pues relacionan directamente con Gabriel García Márquez. Para muchas otras personas creen que Elena Garro fue gran parte de la que inventó este género. Y pues nada, es digamos esta mezcla que pues es una cuestión estilística que mezcla la realidad con la magia o que hace que la magia entre dentro del fenómeno de pues, el día a día. Digamos que la magia insertada en el día simple y corriente. Digamos que lo que pasa, por ejemplo, en Macondo, pues también pasa en Ixtepec. Y de repente nos damos cuenta de que se vuelve muy, muy importante. Hay grandes expositores de este fenómeno, pero digamos que nadie puede dudar que la obra de Elena Garro pues, tiene estas peculiaridades. Y pues quiero hacer un gesto de puntualidad muy importante. Miren, este libro se ganó en 1963, que fue el año de su publicación, el premio Javier Villaurrutia, junto con la Feria de Juan José Arriola. Vale la pena mencionar que esta novela, al momento de obtener el premio Javier Villaurrutia, Octavio Paz era parte del jurado. Yo no estoy diciendo que no se lo merezca, simplemente estoy diciendo que pues Octavio Paz, digamos que apoyó la carrera de Elena Garro. No sé si siempre, pero por lo menos en un principio sí ayudó a la creación del libro, ayudó a la publicación del mismo, obtuvo el premio Javier Villaurrutia cuando él era jurado y tendríamos que decir formalmente que siempre hay pues una como historia oscura en torno a ese fenómeno. Pero nadie puede negar que pues detrás de esta gran historia hay grandes textos. Recordemos que Elena Garro en ciertas entrevistas recordaba que Piedra de Sol, que es el poema más bello de Octavio Paz, se lo había escrito ella. Y ahí está, yo creo que es un gran texto, yo creo que nos implica la representación de un género que después cambió gran parte de la literatura latinoamericana del boom, también tiene que ver con el fenómeno de cómo entendemos la literatura feminista o la literatura escrita por mujeres, que es muy muy interesante. Y pues nada, ahí está, me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que se suscribieran al canal y me gustaría también, por otro lado, que me comentaran de qué quieren que hablemos en el canal. Creo que eso es todo, creo que es un gran momento para volver a leer a Elena Garro, para volver a leer los recuerdos del porvenir y pues ahí está. Creo que eso es todo, nos vemos en el próximo video, bye.